en Encuentro Regional, el tema de esta noche es analizar el discurso de la presidenta el 21 de mayo con este panel que ya se los presentaba y nos acompañan varios consejeros regionales, militantes de distintos partidos políticos. Y antes de irnos al corte comercial, quedamos en uno de los aspectos que muchos aplauden, otros critican también, pero al parecer más bien es un acuerdo transversal que tiene que ver, ¿cierto?, con el fin al sistema binominal. La presidenta lo reconoció en su discurso y de ahí también me gustaría empezar a hacer esa bajada regional. ¿Qué tan presente o ausente estuvo finalmente la región de Antofagasta en muchos de estos anuncios de la presidenta? Teníamos una discusión interesante antes de que les cortara cierta parte de los puntos que tenían ahí en contraposición, un poco respecto del tema del binominal, Luis, decía. Yo tengo la sensación de que fue un avance, efectivamente fue una negociación, un acuerdo nacional nuevamente para generar el cambio del sistema binominal, donde yo creo que las comunas pequeñas pierden, porque va a ser imposible que podamos tener parlamentarios del LOA, por ejemplo, la provincia del LOA, porque Antofagasta se va a comer electoralmente a esos parlamentarios. Y por otra parte, justamente yo creo que es el mejor ejemplo para la discusión que teníamos anteriormente. Necesitamos acuerdos políticos, y esos acuerdos políticos requieren de madurez política, porque efectivamente yo creo que no fue la mejor solución, fue un avance, pero tuvimos que transar, negociar con una clase política que no estaba madura como va a poder avanzar como requiere la democracia chilena. ¿Quiénes no son los maduros? Serían entonces la bancada contraria, en este caso a lo mejor hay que ir rebotando la pelota, ¿no? Me parece que sí. Bueno, cuando parten con una retroexcavadora tratando de ningunear a la oposición, y es una forma ideológica de plantear las famosas reformas. Y donde la democracia siempre la ha entendido de que no es la democracia siempre de las mayorías, porque la democracia se trata de proteger las minorías, los que piensan distinto. Y lo más preocupante de todo esto es lo que yo planteo, o sea, aquí hay una falta de inversión, porque ideológicamente dicen ellos, nosotros estamos haciendo reformas, pero en una economía social de mercado a la que yo me adscribo como Renovación Nacional, es verdad que creemos, nosotros tenemos percepciones. Y las percepciones tú tienes que dar las singularidades en cuanto a que tú tienes que dar las condiciones para que se hagan esas inversiones. Cuando a la clase media se le castiga con el aumento de los impuestos, en las propiedades, con el aumento de los impuestos de su bien de trabajo, porque ahora un auto no es un bien de lujo, es un bien del trabajo, y te ponen impuestos sobre ellos, ¿a quién están? Cuando dijeron en un principio ideológicamente que no iba a ser tocada la clase media, en este mismo momento está siendo tocada en cuanto a los impuestos. El próximo año nosotros vamos a aumentar la tasa de desempleo. Y la gente, ¿qué es lo que le importa? Tener empleo, tener las necesidades cubiertas básicas para poder progresar. Y en esto yo veo que hay un retroceso. Y si eso es ideológico, yo me baso solamente en números y lo que está pasando en este momento. Así que yo creo que estamos mal por ese lado. Y lo que me preocupa a mí de la región con respecto al asunto de los parlamentarios, ¿cuál es el objetivo de aumentar tantos parlamentarios? Si de partida, si a mí me preguntan un pensamiento que es netamente personal, yo digo, hay parlamentarios que están de más. Nosotros debiéramos ser una cama monocameral pensando en una regionalización. ¿Qué justificación tenemos los CORE, los consejeros regionales, que somos prácticamente los diputados chicos en las regiones, donde podemos decidir tener las mismas atribuciones legislativas de acuerdo a una regionalización de verdad, donde planteemos leyes propias, casi en un país federal, para dejar el centralismo? ¿Qué están haciendo los diputados? Dejemos los senadores y los CORE. Es un pensamiento, y ahí yo creo que tendríamos una buena distribución en cuanto al financiamiento de los políticos. Es una idea. Pero eso pasa por una reforma constitucional, ¿no? El tema de la descentralización financiera. Por eso, pero estas cosas son discutibles, ni siquiera una reforma constitucional, estas cosas se pueden plantear como proyectos. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo en el binominal? Que cuando se anuncia y se llega a este acuerdo nacional, y en el cual la mirada siempre regional va a ser distinta. Nosotros tenemos una posición, nosotros lógicamente que nos guiamos por los principios que tenemos como partido, pero tenemos la libertad también de manifestar cuál es la experiencia que nosotros tenemos. Y la comunidad, ¿qué es lo que entendió y qué es lo que todavía entiende? De que prácticamente el que va a ganar aquel que tiene un voto más. Y eso es mentira. No es así. Sigue un sistema proporcional. El sistema proporcional igualmente va a salir gente que no tuvo la mayor votación. Aumentó parlamentarios, aumentó el gasto del Estado,
recursos que pueden ir a la ciudadanía, Exacto. por lo cual hoy día cuando se dice que terminó y se adjudican como una solución a un gran problema, no, se maquilló. Y hoy día la comunidad lo debe entender. Lo único que se mantiene es la elección municipal donde el alcalde es voto a voto. El concejal es proporcional. Todo lo demás va a venir en la misma línea. Y además, ojo, porque nosotros, que hoy día, como lo decía Luis, respecto a la cero credibilidad que tenemos en política, por eso que debemos decirle la verdad a la gente. Y hoy día nosotros debemos decirle, ¿sabe qué? Hoy día nosotros nos estamos asegurando como partidos, porque incluso el independiente tiene que estar apoyado por un partido político para participar. Es decir, el binominal murió, nació un monstruo más grande que va a mantener solamente a los que están en el poder. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Nosotros, por lo menos la nueva generación, ¿cuál es la autocrítica? Y nosotros que no queremos dejar de salir de aquello, nosotros queremos mejorar, no queremos repetir los errores que cometió la derecha, queremos ser regionalistas y queremos que surjan nuevas figuras comprometidas con su zona para terminar con el centralismo, porque la derecha también es regionalismo, también está a favor de los trabajadores y también está a favor de la elección democrática como corresponde. Pero Luis decía justamente eso, que en definitiva ha habido un sector que no permitía que estas reformas, ¿verdad?, más ambiciosas, que a lo mejor no es el ideal, el sistema binominal que se logra, ¿cierto?, sacar, avanzar justamente porque hay quienes han obstaculizado, decía él, que sería en este caso quienes ustedes representan. En esta Pero hoy día es un escenario distinto y sin embargo están tratando de decirle a la gente que va a ser todo distinto y cuando ocurran las nuevas elecciones la gente se va a dar cuenta que nuevamente los que tienen más votación no van a ganar y recién la comunidad va a entender que el sistema binominal en espíritu sigue funcionando. Si yo creo que es más correcto, Carolina, decir, ¿sabe qué? A nosotros nos gusta y nos encanta el sistema binominal, pero le estamos diciendo la verdad a la gente. Pero es muy feo decirle a la gente, ¿sabe que terminamos con algo que sigue sobreviviendo y que se ha transformado en algo peor? Pero yo creo que eso no es para todos, ¿sabes? Es solamente para los parlamentarios, porque yo creo que los socialistas, lo de la UDI, RN, los comunistas que estamos hoy día aspirando más adelante a ser alcaldes, concejales, diputados, senadores. Todos están limitados. Todos estamos limitados. ¿Sí? Entonces, claramente hay una pelea interna que tenemos. La diferencia es que el PS votó a favor de un modelo distinto al que está hoy día presente. Sí, yo creo que hay dos peleas y es lo mismo que decía al principio. Está la pelea chica, en donde se le dice a la gente, oye, aumentaron los parlamentarios y va a haber más gastos. Claro. Pero no se le dice, por ejemplo, que el mismo sector que está criticando eso está en contra de que se le baje la dieta a los parlamentarios. O sea, ya, empezamos confundiendo a la gente. Y por otro, la pelea obviamente más importante y que tiene que ver con el tema más estructural, es que efectivamente hay alguien y un sector que está trancando esta relación entre los problemas políticos, sociales, económicos con la Constitución. Hoy día claramente reformar la Constitución significa fortalecer o refundar todas estas partes de nuestro país. O sea, el sistema político, el área social, la parte económica, tiene que ver con cambiar la Constitución. Entonces, yo creo que eso es lo complicado y eso es lo que ha sido difícil para poder plantear la necesidad de cambiar la Constitución. El mismo sector que hoy en día corta esa relación y la lleva un poquito a la pelea más chica. O sea, oye, nos aumentaron los parlamentarios, más plata. Oye, el tema regionalismo, que estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco lo relaciono con el problema de fondo, que tiene que ver que tenemos una Constitución que es centralizada, los partidos son centralizados. O sea, yo he conversado con todos los consejeros, todos los sectores y todos los partidos políticos a nivel regional también han dado sus luchas contra el centralismo, contra sus propios partidos. Entonces, yo creo que el tema es un poquito más de fondo y no es solamente un discurso. Vamos a detenernos entonces ahí en parte de lo que a lo mejor sí en esta mesa podrían estar de acuerdo. Por lo menos, cierto, han dicho todos que la región importa. Vamos a eso. ¿Cuánto de la región estuvo presente también en ese discurso, considerando algunas de las problemáticas tan importantes que hay en esta zona, ¿verdad? Migración, vivienda. ¿Cuántas veces se menciona finalmente una región y algunos de los problemas que están muy presentes acá? Hay quienes, por ejemplo, criticaban el que no existieran anuncios respecto de contaminación cuando hace más de 2 años esta región ha estado, ¿cierto?, con diversas movilizaciones ciudadanas en la mesa, el no tener presente una política respecto de eso. Sí, a ver, yo creo que eso es general. O sea, yo me imagino que los movimientos ciudadanos de Arica a Punta Arenas están esperando claramente que se le dé más anuncio para sus respectivas regiones. Ahora yo creo que el tema de fondo, y lo quiero llevar a esto, es que efectivamente se está fortaleciendo un proceso de descentralización. Parte con la elección directa del intendente, no es la solución claramente, pero con esto es un hito que nos dice, oye, empecemos a descentralizar. O sea, a mí, por ejemplo, me hubiese gustado que el Serviu hubiese sido descentralizado en vez de la Corfo, creo yo.
por el problema lógico que hay en la región. No fue así, pero yo creo que ojalá se pudiera adelantar la descentralización del Servio, entendiendo que es un proceso. Entonces, yo creo que hay que tomarlo como tal. Efectivamente, faltaron muchos anuncios para Antofagasta, para la región de Antofagasta, pero creo que eso es la solución es parte de este proceso que hay que empezar a llevar a cabo ahora. Ahora, Luis, decía justamente la descentralización de los recursos. La presidenta reconoce que una vez que comencemos a elegir intendentes no es el único camino para fortalecer esa descentralización, sino que más bien los recursos deben descentralizarse. ¿Corfo y Cercotec van a responder a eso en el corto plazo o en la práctica? Ella lo mencionaba como un plan piloto, además, para Antofagasta. Yo soy administrador público, estudié 5 años en la universidad, donde los 5 años nosotros pensábamos y soñábamos con el proceso de descentralización, de regionalización que hoy estamos viviendo en el país. Cuando uno habla que el discurso de la presidenta estuvo ausente en las regiones, efectivamente yo de verdad insisto, es que vimos discursos distintos, porque ella centra un capítulo entero de su discurso en este proceso, y plantea Antofagasta como ejemplo con Cercotec y Corfo, que a partir de septiembre de este año son traspasados todos sus funcionarios, todas sus áreas de trabajo al gobierno regional. Se crean una división nueva que va a tener 2 componentes, una de fomento productivo y otro que tiene que ver con el desarrollo empresarial. Esos 2 temas ya están planteados en la región. El próximo año viene un tercer servicio que es Cernatur, en el área de fomento productivo. Está pensando en la región como el área económica, desarrollo económico en esta primera etapa. Y otras regiones son otros servicios. Que en términos prácticos va a permitir que estos servicios puedan disponer de recursos sin tener que preguntar a Santiago. Eso sería en términos... Y disculpa que te interrumpa, pero me acaban de aclarar una duda que yo tenía, que efectivamente el próximo año se descentraliza Servio. O sea, imagínate, la región donde menos proyectos habitacionales hay, donde es la segunda a nivel nacional con mayor déficit, hay un proceso de descentralización en donde efectivamente tomamos la problemática desde la región y soluciones desde la región. O sea, yo creo que hay que entenderlo como un proceso. Yo creo en estos procesos en términos generales. O sea, yo creo en el proceso de la reforma de la educación, que no es un proceso que va a durar este periodo de gobierno. O sea, es imposible. Nosotros, cuando yo estuve en la Federación de Estudiantes, nuestra carta fundamental, nuestro estatuto, hablaba del arancel diferenciado como medida a corto plazo. Y hoy día lo que se está hablando es un arancel diferenciado. O sea, de que los más vulnerables no paguen y los que por ahora tienen puedan hacerlo. Entonces, yo creo que hay que entenderlo. Así, me preocupa muchas veces cuando muchos sectores esperan en un discurso que dura 1 hora 50 una solución completa a todos los problemas. A mí también me gustaría, pero yo creo que eso se logra con mucho trabajo, con proyecciones y con un programa de gobierno que se pueda desarrollar a cabalidad. Marcos, justamente como consejero regional, ¿hay ahí descentralización clara? ¿Es una señal clara, como dicen acá también los cores, estos 2 anuncios respecto de Cercotec y en particular de Corfo, que finalmente lo vamos a tener en la práctica, y posteriormente de Servio? Mire, como cuerpo colegiado, si bien nuestra función a veces no es vinculante, cuando nosotros votamos proyectos, hacemos convenio de programación, muchas veces es relevante con respecto a esto. Yo estoy, por ejemplo, en la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud hemos de alguna manera tratar de haber ordenado el territorio con respecto a contaminación, ya sea lumínica, acústica, de electricidad, el asunto de los riles, los pasivos ambientales que están en esta región se están manejando y muchos proyectos han sido aprobados por el Consejo. Con respecto a esto, si bien no hay que desconocer de que las administraciones que ha planteado Santiago han sido netamente centralistas, me tocó ser Seremi, por lo tanto doy fe de que muchos colegas míos tenían que llamar a Santiago pidiendo permiso si lo hacían o no hacían con respecto a determinadas situaciones, y eso a mí me parecía, bueno, ahí está la situación, porque me costó el puesto, porque yo era un poco un lobo solitario con respecto a algunas decisiones, con respecto al ministerio, y esto se trataba de buscar las soluciones que en salud eran locales. Por ejemplo, enfermedades que son propias de la región, que teníamos que solucionarlos nosotros. Problemas de infraestructura, que teníamos falta de capacidad de lo que está pasando ahora, el colapso de los hospitales con respecto a un problema de migración que es serio. Que es serio, por ejemplo, la cantidad de recursos que se les va a ustedes los consultorios por la atención de los migrantes, por el no tener, de acuerdo a dentro de las 164 medidas de la presidencia, realizar un catastro como corresponde de acuerdo a los pagos que se deben hacer de los recursos
que ustedes están en este momento en la atención primaria en déficit. Bueno, en la salud falta de cama. En salud se dijo solamente dos cosas. La presidenta dijo vamos a Claro. terminar, ¿cierto?, el hospital de Calama, o vamos a tratar de destrabar porque está judicializado hoy, y terminar el de Plantea un Antofagasta. asunto de, por ejemplo, en el caso de Tocopilla y Mejillones, que son productoras de electricidad, y plantea una rebaja en cuanto al consumo de eléctrico, cuando tenemos que saber de que el 5% de nuestra ciudadanía, siendo medio millón de habitantes en las ciudades, ocupamos un 5% de la electricidad cuando el 95% de la minera, y no sería mejor, bueno, incentivar a estas empresas para que no sigan contaminando a estas pequeñas regiones. O sea, nosotros por un lado le estamos rebajando y por otro lado lo estamos contaminando porque vamos a aumentar nuestra capacidad energética. A mí me parece que eso no corresponde. Entreguemos mejor hagamos algo mejor, pues entreguemos la electricidad gratis y apenas un 5%. No es un problema de demagogia, sino es un problema de capacidades de estas empresas, que si van a seguir aumentando la cantidad de vatios para las eléctricas, para las mineras, debiera darse esa facilidad y pensar seriamente que esta es una región que está contaminada, porque aquí todos estamos contaminados, aquí no hay nadie que se salve de esto. Así que... ¿Compartes, Slain, en que faltó justamente el tema o el capítulo contaminación asociado a lo mejor a muchos de estos anuncios que se hacen para las regiones? A ver, yo creo que fue muy bueno el anuncio eléctrico. Sin embargo, yo eché de menos que esto se extendiera a toda la región, porque el mayor costo no está justamente en Mejillones, en Tocopilla, sino que más bien está en Antofagasta, está en Calama, donde está la mayor población. El impacto es mínimo, Exacto. es mínimo. O sea, tal vez el resto del país no lo entiende, pero la población es una cantidad muy pequeña en relación al beneficio para la segunda región. Por lo cual, error estadístico, mala información entregada del gobierno a la presidenta, o solamente un titular para una cuenta pública. De la descentralización de lo que ustedes hablaban, qué bueno que se descentralice el Servio. Y yo creo que efectivamente se tiene que ir dando paso a paso, pero yo insisto de que hay que decirle la verdad a la gente. Tú descentralizas el Servio, pero necesitas descentralizar bienes nacionales. Porque hoy día el gran problema son los paños de terreno. Por lo cual hoy día tú descentralizas Cercotec, pero tú tienes que asegurar recursos para las regiones. Es decir, tú puedes poner con autonomía en la región, pero si los recursos no se asignan, y donde está el gran problema, nosotros lo vivimos en la educación. Tenemos todos los establecimientos educacionales con problemas, pero sin embargo, a pesar que todos estamos de acuerdo, de todos los sectores políticos, pero como la decisión se toma en Santiago, no podemos tener para los arreglos de los 50 establecimientos educacionales. Entonces, a la gente hay que decirle, se está avanzando, pero los cambios no van a llegar como usted espera. Porque esa es la forma también para que la gente no se desmotive y comprenda de que esta descentralización tiene ciertas cosas como anuncios muy llamativas, pero en lo real y en lo concreto no van a cambiar la vida de un día para otro. En lo que es la elección del intendente, ¿cuáles son las funciones? ¿Por qué se ha detenido esto? Porque hoy día el intendente en la práctica, hoy, que es hombre de confianza del presidente o la presidenta de la República, hoy día él ejerce la visión y la mirada del presidente de la República. Ese presidente, ese intendente elegido por la comunidad, ¿podrá desarrollar aquello? ¿Qué funciones se le van a entregar? ¿Va a ser solamente administrativo y no va a tener ningún poder? Hoy día yo creo que, como tú decías, hoy día hay que hablar del tema de fondo, de si la descentralización va a tener un verdadero efecto. Porque si nos quedamos solamente en que se está avanzando en esto, la gente va a esperar algo mayor, y yo hoy día estoy viendo que efectivamente nos vamos a quedar en los titulares y que la gente va a tener dudas respecto a estas reformas que han comenzado, pero como no se han comunicado bien, como no se han dicho las cosas claras, la comunidad tiene derecho a dudar de lo que ustedes como gobierno han propuesto. Y hay una cosa que le faltó a decir al aire, que esto tiene que venir acompañado con una billetera, pues. Si nosotros producimos prácticamente el 55% de nuestro Producto Interno Bruto para el país, donde la mayor cantidad de recursos se lo lleva el señor Santiago a través de su metro, a través de su Transantiago, de todas sus obras de plaza y toda la infraestructura que tiene, es a través de los recursos que ha tenido el cobre. Pues entonces la regionalización tiene que venir acompañada con su correspondiente billetera, porque los recursos exiguos a través del Fondo de Desarrollo Regional ha servido solamente para hacer parches. Pero por eso no es una señal clara que Cercotec y Corfo que manejan. Exacto, o sea, aquí... ya se estaría dándose paso. Claro. Hoy día hay un acuerdo de todos los sectores. Aquí en la región, Claro. por ejemplo, Fondenor.
Fondo de Desarrollo para el Norte. Pero es algo que no se considera. Entonces, no se considera ni en el discurso ni dentro de las grandes medidas, ¿me entiende?, que terminen con decisión autónoma en cada una de las comunas y de la región, porque en la misma región existe siempre centralismo. Yo tengo ¿Va la a haber un sensación, plazo? Sí, eso es va. que yo tengo la sensación de que No, no vimos el discurso, y en el caso del doctor Madrigal, nosotros el gobierno regional vivimos todos los días pidiendo recursos con Santiago, y acabamos de firmar un convenio de programación con obras públicas por 80.000 millones de pesos, donde vamos a financiar la construcción 40-60. de las cadenas aluvionales, de Calama, Antofagasta 3, Taltal y Tocopilla 2 y 2, 8 cadenas van a intervenir con estas vías aluvionales. En el tema de salud, estamos prontos a firmar, doctor Madrigal, un convenio de programación por 100.000 millones de pesos, donde el nivel central coloca el 70% y la región el 30%. Estamos trabajando en otros convenios de programación justamente en este acuerdo de ponernos de acuerdo en la regionalización y la toma de decisiones. Respecto al tema de la vivienda, yo no quiero ser pesado, pero efectivamente el primer decreto que firma la nueva ministra de Vivienda, o de Bienes Nacionales, perdón, como tú lo dices, Laine, tiene que ver con devolver la atribución al Ceremi de Bienes Nacionales a poder entregar terrenos para la construcción de viviendas sociales de forma gratuita. En el gobierno anterior eso se cortó y tenían que licitar, y la gente que quería comprar una casa tenía que hacer una asociación, un comité para la vivienda, y tenían que ir a postular por la compra del terreno. Hoy día eso ya no es así. Y en Calama estamos construyendo 800 viviendas ahora, en Antofagasta estamos trabajando justamente con los campamentos, que en los últimos años, año y medio, han crecido en nuestra ciudad de forma enorme. Tenemos un tema ahí con la inmigración que tenemos que enfrentar, pero eso solamente lo vamos a poder hacer si tenemos la capacidad de dialogar, conversar, y yo espero que en un corto plazo tengamos un convenio de programación también con el Servio, porque necesitamos construir muy rápido. Nosotros por muchos años no construimos ni una vivienda en esta región. Que el terremoto del sur, que el terremoto de este, que el terremoto de Iquique, que el aluvión, que el maremoto, y no se construyó porque todos los recursos, como este es un país unitario, se fueron para atender emergencias. Hoy día ya resolvimos el tema de los terrenos y estamos construyendo, y ya se han entregado casi 2.500 subsidios en lo que va del año. La gente volvió a creer en los comités, ya no se van a trabajar con las EGIs. La forma de construcción va a ser directa, el Servio, la gente va a postular al Servio sin ningún intermediario, y el Servio va a construir a través de un agente, que eso es algo nuevo. Y efectivamente a la gente hay que decirle que vuelva a crear, porque el Estado se está haciendo cargo del tema de la vivienda. Y eso es justamente un tema regional, porque no es en todas partes. Los Servios van a funcionar igual que los servicios de salud, descentralizados y desconcentrados, con patrimonio propio y con recursos propios. ¿Se alcanzará esa meta, Luis? Y lo pregunto porque justamente una de las mayores preocupaciones que tiene la región de Calama, Antofagasta, estamos construyendo... el déficit está muy por debajo de lo que en realidad debiese construirse. Calama, 800 viviendas, Sierra Gorda, 65, si no me equivoco. Antofagasta estamos trabajando con 28 comités. Sí, pero si uno compara, en el gobierno de Sebastián Piñera habían casi 600 viviendas en promedio que se construían por año. Si pasamos a 800 y vemos que hay casi muchos campamentos más, no se podría, o sea, no se está haciendo, no se está doblando el déficit que hoy se tiene. Entonces, tenemos que triplicarlo. Yo creo que no es menor lo que dice Luis. Un decreto que firmó el presidente Piñera, en donde le quita la atribución completa a los serbios de obtener terrenos gratuitos y a bienes nacionales de entregarlos gratuitamente. O sea, el hecho de sentar a un serbio con un privado a licitar un terreno que tiene como futuro viviendas sociales, y en donde claramente el poder económico del privado va a estar sobre el serbio, eso es desmantelar el Estado y los derechos sociales. Y eso tiene que ver también con políticas centralistas. Entonces, me preocupa la mirada que tienen. La otra vez discutíamos con Manuel Rojas igual, lo mismo. O sea, el discurso está para afuera, pero no se sabe lo que hay detrás. O sea, hoy día, lamentablemente, en el gobierno de Sebastián Piñera, la gente, su subsidio era un papel. Era un papel. Le decían, tome, vaya a buscar una empresa que le construya con estos valores. Entonces, eso es centralismo. Ahora, como decía Luis, se está discutiendo en la Comisión de Vivienda un convenio de programación en donde nosotros estamos viendo la posibilidad de poder aumentar en un 68% lo que está proyectando el Servio ahora de aquí al 2020. O sea, ya se entregaron paños de terreno que con los paños que se entregaron a nivel regional por parte de bienes nacionales, se proyecta una construcción de 6.000 viviendas. Entonces, claramente, si hubiésemos seguido con el decreto de Sebastián Piñera, esas 6.000 viviendas no existirían. Entonces, yo creo que, para ser claro, ahora, yo quiero ser claro con esto, efectivamente faltó materia regional, ¿ya? Y en eso yo tengo la confianza en que los movimientos ciudadanos van a poder seguir instalando las temáticas. O sea, hoy día... ¿Contaminación en particular? Contaminación es un tema ciudadano. Pero respecto al tema de contaminación, claro, Pablo, yo creo que hay que mirarlo un poquito más de fondo. Yo creo que el tema no es un galpón.
El tema es cómo nos organizamos a nivel territorial en nuestra región, que es una región O productiva. sea, para los movimientos sociales eso ha quedado claro que es más que un galpón, Claro, hay contaminación exacto. en el suelo, en el aire, en el mar. Ahora, y nosotros se lo hemos busca una discutido incluso salida de en el eso. Consejo. El tema no se soluciona sacando un galpón, se soluciona de otra forma. Y tiene que ver también cómo los propios territorios, las propias regiones son capaces de decidir de cómo se ordena su territorio, su región. Ya hoy día, lamentablemente, por ejemplo, nosotros como región no tenemos injerencia en decir qué es lo que se hace o no se hace en cuanto a la organización de nuestro territorio. Y tiene que ver también con políticas de descentralización. Entonces, cuando yo digo que esto es un proceso que va acompañado de dos cosas y que tiene que ver con lo mismo que se plantea por la Constitución, el acuerdo político, que es lo que dice Luis, de cómo nos sentamos nosotros a conversar y decimos, oye, ¿sabéis qué? Efectivamente estamos centralizados demasiado, necesitamos cambiar esto, y cómo los movimientos sociales han sido capaces de instalar los temas. Luis, ¿tienes una opinión distinta un poco a lo respecto de lo de contaminación? Solo complementar, porque efectivamente uno ve la discusión en Antofagasta con el tema del puerto, el traslado de los camiones. Vamos hoy día, yo espero tener también un sector privado con transparencia activa, que uno pueda ver con cámaras, vía internet, cómo funciona el puerto por dentro. Hace poco tuvimos una discusión en el Consejo que tenía que ver con el financiamiento de la limpieza de 5 sitios urbanos altamente contaminados. Nosotros lo financiamos hace 2 años atrás un estudio a través de la Seremía de Minería que identificó 54 terrenos altamente contaminados dentro del radio urbano de las ciudades. Están identificados, sabemos dónde están, muchos están cerca de escuelas, frente a consultorios, frente a viviendas, y este año solamente lo logrado financiar la limpieza de 5 en la comuna de Taltal. Los más contaminados, Taltal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo cargo de una deuda que viene hacia atrás, de empresarios que por mucho tiempo explotaron la minería con químicos, con mercurio, con muchas cosas más, y nadie le exigió limpiar. Y hoy día, ahora, en 2015, estamos generando recién una conciencia y nos vamos a tener que hacer cargo de todo lo que significa limpiar todo ese mal proceso minero que se está haciendo. Vamos a dar una nueva pausa comercial y al regreso vamos a lo mejor profundizar un poquito, si también es responsabilidad o no de los propios líderes regionales el que algunos de estos temas hubiesen estado en el discurso. O sea, ¿por qué la presidenta, por ejemplo, no habla de contaminación cuando a lo mejor todos los líderes de un lado u otro están de acuerdo en que acá existe contaminación y se requiere una solución urgente? Pausa y regresamos.